El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cuando alguien dice es que yo haría, es que yo no hice, porque es que salen las excusas, salen las justificaciones, egocéntrico. Porque si te dan algo y tú no eres capaz de hacerlo, reconoce y dile, no tuve la capacidad ya. ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a lapidiar? ¿Quién te va a...? No, de pronto no te van a ver y ya, pero deja de ser egocéntrico. Así que, ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. Estamos hablando de Saúl. A Saúl se le había dado una orden precisa de ir y acabar a cierto rey, cierta nación. Pero él consideró que no. Así estaban esos judíos de Romanos capítulo 2. Ellos aplaudían todo lo demás, pero cuando ya se llaman, como que se frenan. Como que cuando alguien es tan terco que uno le dice y no se examina, sino es que yo soy. El diablo te vendió esa idea. Tú no eres nada más, sino que una creación de Dios. Y cuando recibes a Jesucristo, pasas de ser un creado a un hijo de Dios. Primera de Samuel 15:23, leámoslo de otra versión. La Biblia en lenguaje sencillo dice: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Rebelarse a Dios. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Quizás tú algún día dijiste, eso de ser evangélico no es para mí. Es que yo un día recibí a Cristo y resulta que tuve problemas. Tú no quieres nada con Dios. Dios tampoco quiere nada contigo. El día que pase algo, tú vas a correr a buscar a alguien y a decirle, ore por mí. Y uno sin saber qué es lo que pasa, ora por ti. Y no pasa nada. Y uno le pregunta, Señor, ¿pero qué pasó? Y el Señor tiene que hoy decirte, es que tú no quieres nada conmigo, tampoco yo quiero nada contigo. Vuélvete en amistad conmigo y tendrás paz. Volverte en amistad, ¿qué es? Recibir a Jesucristo en tu corazón. Saber que nos alejamos de Dios y que Satanás nos vendió la idea de que apartado de Dios podemos hacer todo lo que queramos. Te equivocas. Yo un día escuchaba una charla de un hombre que hablaba de motivación personal y elevaba tanto el egocentrismo de la persona que yo dije, este está loco, va en contra de la palabra. Versículo 24. Saúl le dijo a Samuel, mira el estado en que estaban los judíos que estaban bajo el juicio, delante del juez, y el fiscal Pablo los estaba acusando. Dice, tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer. Un momento, ¿cómo así? Yo reconozco que estoy mal, pero me aguanto y no me importa. ¿Cómo así? Sí, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Pero es que tuve miedo a los soldados. Por eso lo dejé
los dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. ¿Se arrepintió? No. ¿Reconoció que era pecador? Sí. ¿Eso le salvó? No. Porque la Biblia dice que hay que reconocer el pecado y apartarnos de él para alcanzar misericordia. Escúchalo bien. Pero hay gente que juzga. Hay gente que todo lo señala. No. Saúl fue egocéntrico. No se arrepintió, solo buscó que su honra, su honor como rey no se pusiera en tela de juicio. Esto le puede pasar a un líder, a un pastor que cae, que peca, pero no afrenta el pecado, no lo admite, no se atreve ni siquiera a pedir perdón. Es egocéntrico. Esta es la actitud de los judíos que aplaudieron al apóstol por haber escrito a los gentiles y haberlos describido de tal manera que todo el pueblo judío gozaba de tener un conocimiento de Dios. Pues ellos tenían la ley, ellos tenían los mandamientos, las ordenanzas. Ellos tenían el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios para anunciar a los gentiles las bondades de Dios, pero estaban siendo egocéntricos, y el egocentrismo les lleva a ser mezquinos y a ser apartados, alejados. Cuidado, usted me contamina, cuidado, usted me toca, cuidado. Dios te llamó a ti a cambiar a los demás, no a que todo el mundo te cambie. Deuteronomio 7:7 dice: si el Señor os ha preferido y elegido a vosotros, no es porque seáis la más grande de las naciones, no, ya que en realidad soy la más pequeña de entre todas ellas. O sea que Dios te llama no por lo que tú eres, sino Él te llama por su amor, tu bondad y su misericordia. Y te da el privilegio de predicar. Te da el privilegio de hablarle a otros de Dios. No es porque tú seas el iluminado, no. Es que a Dios le plació. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos. Versículo 8. Y con gran, dice, el Señor los sacó de Egipto. Eran esclavos y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Reconozcan, versículo 9, pues que el Señor su Dios es Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para con los que le aman y cumplen sus mandamientos. ¿Tú quieres que Dios te ame? Cumple sus mandamientos. Pero no son tradiciones. No es de que tú no juegas billar porque ahí es del diablo. Pero resulta que con tu lengua barres todo. Con tu pensamiento acabas a medio mundo. Si alguien peca o si alguien la embarra, mejor dicho, tú te consideras el más santo. No. Pero destruye a aquellos que le odian, dándole su merecido. Versículo 10. Pero destruye a aquellos que le odian, dándole su merecido. Sin tardanza su merecido a los que le odian. ¿Sabía Saúl que debía hacerlo? Sí, pero no lo hizo. Versículo 11. Vámonos con el 11. Dice: cumplan pues los mandamientos, leyes y decretos que Él en este día les ordenó que pongan en práctica. Dios, que quiere que ponga en práctica su palabra. No que hagas de ella una religión, no que hagas de ella un ritual. Como el domingo mi esposa decía: ¿tú quieres que tu familia se sane? Pacta. ¿Tú quieres que tu hijo haga tal cosa?
Eso es un negocio. Perdónenme, por favor, con todo el amor, respeto, es un negocio. Dios pide de ti que cumplas sus mandamientos. Dios pide de ti que cumplas sus decretos. Dios pide de ti que trates a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos, que son la base del conocimiento de Dios. En otras palabras, Israel es la base de la adoración a Dios. Es la simiente que se estableció, por lo cual vendría el Mesías, cosa que los gentiles no podrían participar. Por eso ahora sí es entendible Juan 4:22. Juan 4:22. Biblia sencilla. Ustedes los samaritanos, un gentil, no saben a quién adoran. ¿Sí ve que cómo la Biblia compagina con Romanos? Romanos, el apóstol describe que los gentiles no adoran a Dios. Y Jesús está diciendo, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Pero nosotros, los judíos, sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Así que están sentados los judíos. Y el apóstol les está enjuiciando, les está diciendo, bueno, voy con ustedes ahora. Cójanse, siéntense, amárrense en el cinturón, porque ahora Dios va a recibir. Y Dios, yo, Pablo, actuando como fiscal, voy a dejar ver la condición en la cual ustedes están como judíos. Hechos 26:6. Dice Pablo, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham, gracias a ti, gracias a que me creíste, a que me obedeciste, a que dejaste tu familia, tus padres, tus tradiciones, tu idolatría, y me sigues a mí. Gracias a esa actitud, bendeciré a todas las naciones del mundo. Pero a esos judíos que estaban sentados se les olvidó también que poseen la misma naturaleza de pecado que los gentiles. Pero la gran diferencia de ellos es que recibieron el conocimiento acerca de Dios por medio de un sacrificio. Un sacrificio de un cordero que ocupaba su lugar. Pero que también su naturaleza humana estaba bajo la ira de Dios, aunque no practicaban el mismo pecado. Porque ellos creían que eran por sus obras, producto de su tradición, costumbre, olvidando lo verdadero, olvidando el significado, el valor de ofrecer un sacrificio a Dios. Y es que llegan también la hora de pasar al estrado. Así que llegada la hora de estar al estrado, el pueblo judío, los que creían en el trato especial que recibirían por parte de Dios, se les olvidó que el tener privilegios también conlleva a responsabilidades. Tú como creyente tienes privilegios. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Los justos claman y Jehová les responde. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid, se os dará. Privilegios. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es mi responsabilidad. Ayudar a quien está al frente mío. No mirando qué puedo sacar. Así que todo derecho tiene una obligación. Y una vez se subsana la obligación, se restablecen los derechos. Te lo repito. Te lo repito. Todo derecho tiene una obligación. Tú tienes derecho a la luz, tú tienes derecho al agua, y tu obligación ¿qué es? Pagar. El día que no pagas vienen y ¿qué? Y pronto te cortan la luz.
te quitan el agua. ¿Sí o no? Y así te la suban y pase lo que pase. Si no cumples pagando, te la quitan. Pero cuando tú vas y pagas esa obligación, ¿qué hacen? Pues vienen y te conectan la luz o te conectan el agua. Así sucede con Dios. Tú tienes privilegios, pero también tienes obligaciones. Romanos 2.1 dice, palabra de Dios para todos. Así que, ¿crees que puedes condenar a esa gente? Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlos. O sea, Pablo le está diciendo, no se les olvide que tenemos el conocimiento, sí, pero ese es nuestro privilegio, pero tenemos una responsabilidad y ustedes no están cumpliendo la responsabilidad. Por lo tanto, esos privilegios no sirven de nada. Por lo tanto, tú que condenas a otro, te estás condenando a ti mismo, porque tú haces lo que ellos hacen. Aquí entramos en un tema que también puede referirse a nosotros. Los judíos estaban totalmente de acuerdo con el juicio. La condena que reciben los gentiles merecida, claro que sí. Paganos, idólatras, imagínense homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero resulta que nosotros pues no tenemos ninguna de esas características, pero no somos idólatras. Porque la idolatría es la raíz de la decadencia de una nación. Por eso cuando nuestros líderes o nuestra lideresa alcaldesa invita a su, ¿cómo dijéramos? A su oficina, a su despacho, bueno, a un chamán, está entregando la ciudad a la idolatría. Y no es que la iglesia empiece a escribir en Twitter, hija del diablo. No, es que empecemos a clamar y a decir, Padre, no aceptamos ese liderazgo de esta persona porque nos está vendiendo a la idolatría. Nos desatamos. Y más bien prepárese, iglesia, prepárese, jóvenes, para que empiecen a ocupar cargos donde llegue el conocimiento de Dios. Así pasó como Daniel. Daniel no fue un cautivo llevado de la esclavitud, y fue un cautivo que el rey lo tuvo en alta estima porque era considerado un sabio. Pero cuando ya llegaron y le dijeron, venga, cómase la comidita que ofrecimos al Dios tal, ¿qué dijo Daniel? Espere un momento, a mí no me den eso. Yo no me voy a contaminar con eso. A mí denme esto y esto que no esté ofrecido a los ídolos. Y prueben tanto tiempo y verán que nuestro amor a Dios hace que las cosas surjan. Pero ¿cuántos cristianos evangélicos van, ocupan cargos y le dicen, hermano, tenemos un contrato? ¿Sí? ¿Cuánto es? No, tal cosa. Pero ahí usted tiene que tener su mordidita. Y el hermano, ¿yo qué hago, Señor? Si no lo hago, me despiden. Y ahí es donde caemos y quedamos como una vergüenza por no tener claro nuestros principios. Mire lo que dice Deuteronomio 3:1. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo. ¿Quién iba en cabeza? Og. ¿Y quién iba? El pueblo. Versículo 2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Así que tú como persona tienes poder para influenciar en tu casa. Tú como persona tienes poder para influenciar sobre tu manzana. Tú como cristiano tienes poder para influenciar sobre tu conjunto, tu barrio, tu localidad. De tu localidad pasas a tu ciudad, de tu ciudad a tu departamento, de tu departamento a tu país, de tu país a tu continente, de tu continente a la tierra. Así como un líder nos puede vender a la idolatría, tú también puedes hacer contrapeso y que todo mundo comience a conocer al Señor.
Primera de Samuel 22:52, te estoy mostrando versículos que respaldan lo que te estoy diciendo. Un líder puede entregar a una nación a Dios o al diablo. Vámonos con Primera de Reyes. Primera de Reyes 22:52, déjalo ahí. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nat, que hizo pecar a Israel. ¿Quién hizo pecar a Israel? Sus líderes. Como también, vámonos con el 53, Naomi. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Pero también he encontrado en la Biblia que hombres de Dios asumieron el pecado de su nación, y por haberla asumido, Dios trajo libertad a la nación. ¿Qué Dios quiere hoy con esta pandemia? Que la iglesia toda entremos en ayuno y en oración y reconozcamos la idolatría y todo lo que se ha hecho en nuestras naciones y volvamos a Dios. Nehemías 1:6. Veamos qué dice Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso ¿qué? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Escúcheme bien, reprodúzcalo por favor, envíelo a otro. Si Bogotá comienza a no preocuparse por cumplir los protocolos para seguir en la iglesia igual, a cumplir los protocolos para volver nuevamente a pactos, siembras, etcétera, 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 sino la iglesia comienza a pedir a Dios misericordia y que salve las almas y que nuestros líderes empiecen a darse en cuenta que están en la idolatría y el pecado, déjeme decirle que algo va a pasar y las iglesias se van a abrir rápido. Pero la iglesia no lo ha querido entender. La iglesia no ha querido asumir. ¿Cuántas veces tú has orado por los pecados que han cometido nuestros líderes? No, lo que tú haces es criticar, lo que tú haces es censurar. No, cambiémosla, empecemos a orar. ¿Por qué tanta oposición hoy para esta transmisión? Porque Satanás sabía que hoy Dios tenía que usarnos a ti y a mí para decir: confesemos el pecado de nuestra Colombia, la idolatría, el budismo, el homosexualismo, el lesbianismo. Pidamos perdón. La iglesia ha vendido todo. Todo se vende, los milagros se venden, todas las sanidades se venden, las conversiones se venden. ¿Qué no se vende hoy en la iglesia? Y todo Dios ha tenido que dejarlo quieto. Es tiempo de empezar a confesar. Daniel 9:4, porque ya el tiempo corre y debo terminar esta introducción hasta ahora del capítulo 2. Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas sus mandamientos. Hemos pecado. Yo no me imagino a Daniel, porque Daniel no se contaminó con la comida del rey, pero ahora sí en la oración viene a decir: hemos pecado. O sea, el que dijo: Dios mío, me identifico como ser humano, me identifico como uno de la nación de Israel, y los pecados de ellos también son míos porque es mi nación. O sea que en otras palabras, se cumple el principio bíblico: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, la Biblia no se puede contradecir. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Por último, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol? Judíos y gentiles son la misma naturaleza humana. Unos sin conocimiento de Dios han hecho atrocidades, otros con el conocimiento de Dios han hecho otras atrocidades. Por eso este capítulo 2 de la carta a los romanos, el apóstol se dirige solamente a los judíos. Ellos se creían los jueces del mundo porque ellos no eran como los demás. Los judíos estarían totalmente de acuerdo con los términos de la condenación a los gentiles, pero no a ellos, porque ellos nunca querían aceptar que ocupar la posición privilegiada de Dios era estar sentados siendo acusados, cuando ellos decían: nosotros somos los jueces que podemos ocupar el lugar de Dios y podemos condenar también a los gentiles. Y el apóstol les dice: no, ustedes también pasan al estrado, porque también Dios los va a acusar. Los judíos siempre se consideran en una posición especialmente privilegiada con Dios. Ellos decían: ¿no es más que Israel y el resto de las naciones del mundo? ¿No era así? Todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. La salvación viene solamente para nosotros. Y se olvidaron de lo esencial y lo fundamental. Yo te invito para que tú hoy, por favor, compartas esta prédica. Al comienzo fallas, pero le doy gloria a Dios. Porque si no hay guerra, no hay batalla. Si no hay batalla, no hay victoria. Y si no hay victoria, Dios no se glorifica. Comparte este video, por favor. Solamente estamos haciendo la introducción al capítulo 2 de Romanos. Siempre mi anhelo es, como aprendí de mi pastor, escudriñar la escritura detallada, concisa, y que tú puedas masticarla y comerla. Y espero que te deleites y no te canses de este estudio a la carta a los romanos. Vamos a orar. Mientras alistan, por favor, para saludar a los amigos, hermanos que se han comunicado. Padre, gracias te doy por este mensaje. Yo solo te pido, Señor, que este mensaje traiga libertad y bendición a cada persona que me ve. Yo solo te pido, Señor, que este mensaje fluya con tu poder. Por favor, Señor, es tu gloria. Yo no estoy para ganarme unos likes ni unos me gusta, no. Estoy para predicar tu palabra mientras tú me tengas con vida. Estoy para decir que tú estás a las puertas y vienes. Estoy para decir que hay salvación y redención en tu nombre. Por eso, Padre, liberta las vidas, por favor. Liberta los corazones, Señor. Quita toda incredulidad, Señor. Mira a esa persona incrédula que en esta hora está vociferando y diciendo: oh, pero qué loco. Mira aquel que está renegando y diciendo: pero ¿cómo puede hablar ese hombre si está en pecado? Pues todos estamos en pecados. Pero hoy vengo a mostrarte que si yo me humillo de Dios, obtendré misericordia, obtendré el oportuno socorro. Y estoy hoy para mostrarte que si tú puedes vencer y salir en victoria si te dispones, porque Dios es misericordioso y Dios es fiel y cumple sus palabras. Padre, liberta las vidas. Mira aquellas personas, Señor. Mira aquella mujer que viene un espíritu malo de noche a atormentarle. Hazla libre en el nombre de Jesús de Nazaret.
se libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera toda maldición y toda atadura con que te ataste y toda puerta que abriste del diablo. Ahora mismo la cierro en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera todo demonio y todo principado y toda potestad ahora mismo. Tú que estás enfermo, créele al Señor. Dios te puede sanar. Dios tiene un propósito por medio de la enfermedad, y es que te acerques a Él y le reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Y Dios te sanará. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.